Bueno, buenos días a todas, a todos. Hoy estamos haciendo esta reunión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de Omar Gabriel Orsi. Hoy es martes 28 de noviembre del año 2023 y están presentes su director, Jorge Miseli, y las integrantes del jurado, Julieta Gastañaga y Mora Castro. Para empezar el acto de la defensa, entonces, le vamos a dar la palabra a Omar para que haga su presentación y nosotros apagamos nuestros micrófonos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Primero que nada quería agradecerles por estar acá tan temprano también para evaluar la tesis, al departamento, a Josefina, a las integrantes del tribunal y agradecer también especialmente a mi directora, Jorge Micheli, por la ayuda que me dio, los consejos, la guía en este proceso de construcción de la tesis. En un ámbito más privado, agradecer, mandarles muchos saludos a mi familia, a Raquel, a Lautaro, Rocío, Matilda, y un recuerdo para mis viejos que ya no están, pero nada, quería recordarlos hoy. En la presentación voy a intentar hacer eje en el proceso de investigación, cómo fueron los pasos que fui dando y cómo se construyó la tesis, más que en los resultados que ya están volcados en el informe. Voy a usar una presentación. Bueno, que aquí la están viendo. El trabajo se titula La bala que no salió, atentado y política en Twitter. En ese momento era Twitter, luego varió a X a los pocos meses, cuando fue el proceso de adquisición. Lo que se intenta reflejar ahí son las prácticas de los usuarios posteriores al atentado y en relación al atentado, que tenían un sentido particular, ¿no? Que ahí se caracteriza como negativo y que incluye reacciones de desconfianza sobre la realidad del hecho, de agresión a la víctima, de rechazo del feriado, entre otros sentidos negativos que fuimos viendo en las intervenciones. El registro se limitó entre el 1 y el 3 de septiembre para el grupo negativo y se hizo una extracción de muestra más amplia desde el 30 de agosto al 3 de septiembre, incluyendo los hashtags positivos y los negativos a fines comparativos. La intención del trabajo, el enfoque del trabajo, optamos por un estudio de caso, ¿no? Ya que era un caso nuevo, no investigado. La intención fue reflejar la mayor cantidad de aristas posibles y un poco registrar lo que había ocurrido, interpretarlo obviamente, estudiarlo, pero dar una especie de crónica de un momento que nos pareció bastante importante, y la finalidad general es aportar al estudio de los procesos de construcción de comunidades políticas en entornos digitales. Entre los objetivos, tuvimos un primer grupo de 2 objetivos instrumentales que tenían que ver con cómo contextualizábamos nuestra investigación. Esto nos pareció importante para dar cuenta de nuestra mirada, nuestro enfoque, que luego se iba a ver plasmado en algunos tramos del trabajo. Los objetivos específicos fueron ver de ese grupo de prácticas si nosotros podíamos encontrar algo más que la reacción ante ese evento, o sea, una simple confluencia momentánea para comentar el hecho, o si las prácticas tenían alguna organización. A su vez, también, y con el mismo sentido, ver si compartían un estilo comunicativo. Si estas 2 respuestas a las preguntas eran sí y podíamos interpretar el contenido, podríamos estar ya en presencia de un grupo que iba más allá del comentario a lo que había ocurrido. En esa idea, entonces, nos propusimos caracterizar ese grupo, ver si encontrábamos algunos rasgos en común. Y la última pregunta que nos hicimos, específica, fue si esos discursos que traía el grupo
evocaban memorias pasadas y podíamos ahí rastrear la actualización de memorias pasadas en el presente, ¿no? Qué memorias y qué silencios ponían en juego. Acá, para que puedan ver un panorama general de la estructura del texto, tenemos una introducción, el primer capítulo, donde se plantea el tema, el problema, caso, teoría y algunos aspectos teóricos y metodológicos. Los dos capítulos siguientes son los de contextualización. Ahí lo dividimos en un contexto social y otro digital, ¿no? En contexto social, que refiere obviamente al hecho, a la tentativa de asesinato, pero a su vez intentan marcarlo en el proceso que se estaba dando en ese momento, que tiene que ver con la existencia de un proceso penal, de manifestaciones en la calle extremadamente violentas de grupos nuevos de derecha extrema, y el tratamiento mediático de ambas cuestiones. Y todo eso intentamos trazar una breve genealogía de los procesos penales a partir de los 90 y del tratamiento en los medios de la cuestión penal, con el objeto de plantear un primer contexto que nos pareció relevante, que es un enfrentamiento de fondo entre dos órdenes de legitimidad dentro de la estructura democrática, que son la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Que creemos que en los últimos periodos hay un desbalance a favor de la legitimidad de ejercicio, que en algunos casos puede llegar a ciertas extralimitaciones si el sistema penal transgrede algunos límites. Esta es una idea que queríamos transmitir en ese capítulo. En el 3, que es el contexto digital, un poco lo que queríamos ver es referirnos a la materialidad de Internet, ¿no? Antes de estudiar relaciones o interpretar contenidos. Porque obviamente cuando accedemos a Internet tenemos que hacerlo por algunos medios y eso nos pone ciertas barreras. Ahí damos algunos datos respecto a cuál es la accesibilidad a Internet a nivel global, cuál es el impacto del uso de redes, pero otros datos que nos parecen interesantes, por ejemplo, que el uso no es el mismo en todos los países o zonas de un país incluso, ni estrato social, ni diferencias de edad. Hay usos diferenciales que ahí están un poco reflejados. Uno, por ejemplo, es que en Argentina el tiempo de uso es muchísimo más elevado que en los países centrales. Otro dato es que en Argentina la información sobre hechos cotidianos que antes se transmitían por medios de periódicos o TV, hoy transitan principalmente a través de redes y con una presencia muy fuerte de Twitter en un 65% del uso de redes para informarse. Los otros capítulos, el 4, el 5, el 6 y el 7, son las dimensiones de nuestro objeto de estudio y los sentidos con los cuales lo interrogamos, ¿no? Que responden a las preguntas planteadas en los objetivos, la organización de las prácticas en el capítulo 4, las formas de la comunicación en el 5, la caracterización del grupo en el 6, las memorias en el 7 y luego las conclusiones y los anexos documentales. Entrando ya al proceso de investigación, que era lo que me interesaba hoy exponer, hubo 4 momentos, podemos distinguir 4 momentos. Los 2 primeros sí tienen una secuencia temporal, que es la delimitación del campo y la reconstrucción de las prácticas. Los otros 2 se fueron dando de manera combinada, que es el estudio del material, el procesamiento de la información, la interpretación de algunas interacciones que nos parecían significativas, y el proceso de interpretación, y exposición y construcción del texto. Quería reflejar acá el primer momento. Antes que nada decir que todo se fue preparando antes de que ocurriera este hecho, porque en realidad no tenía en mente un hecho en concreto, lo que se buscaba era un disparador relevante, o sea, que tuviera repercusión, que tuviera significancia política y que permitiera activar alguna red latente, ¿no? Para investigarla. Hicimos varias exploraciones que fracasamos,
porque el hecho no tenía repercusión, porque no le encontrábamos el hilo a las intervenciones, hasta que en un momento llega este hecho y casi que se nos impuso, ¿no? Era como muy relevante y muy importante, y estábamos preparados ya teníamos preparada la estructura de investigación como para dejarlo pasar, y entonces tomamos este caso. Lo que hicimos inmediatamente entonces fue, ya teníamos creado un usuario que no habíamos utilizado, un usuario nuevo, y empezamos a registrar periódicamente la página, digamos. Entramos a Twitter e íbamos revisando lo que nos iba informando Twitter. Esto lo hicimos inicialmente en el marco de uno de los seminarios que estábamos cursando, estaba cursando 2 seminarios que me parecía que me podían ser útiles, el de etnografías digitales y el de memorias. Entonces, esta primera etapa se hizo en el marco de ese seminario. El sistema de registro que escogimos fue capturas diarias de las pantallas en cada solapa, varias, o sea, la primera pantalla y las siguientes, que están guardadas en el anexo 1. Una vez que capturamos las pantallas, empezamos a leerlas y a ver que principalmente Twitter nos devolvía a nosotros como usuario neutro, en el sentido no técnico, sino cotidiano del término, o sea, no le dimos mucha información a Twitter. Dijimos que estábamos en la ciudad de Buenos Aires, pero muy poco. Hicimos una opción de seguimiento que era obligatoria y no interactuamos de ninguna otra manera que no sea entrando a revisar la plataforma. Ahí lo que vimos fue una mayoría de sentidos negativos. Esto nos plantea un primer desafío que es, bueno, cómo reconstruíamos algún conjunto, una totalidad de prácticas a relevar. Y ahí teníamos distintas opciones. Por ejemplo, seguir a alguien de personas de prestigio, ¿no? Que tenían muchos seguidores, mensajes destacados o intercambios destacados, palabras o hashtags. Cada una de esas opciones nos va a remitir a un conjunto diferente, parcialmente superpuesto, pero el resultado no iba a ser el mismo. Entonces ahí hay una primera opción y nosotros nos decantamos por escoger los hashtags como criterio articulador. Esto fue porque, en primer lugar, forma parte de las métricas de la plataforma, o sea que es relevable. El hashtag tiene un impacto que va más allá de la red social, Twitter, o sea, porque genera un hipervínculo con otras redes. Son escogidos voluntariamente por los usuarios para incorporarlos a sus textos o sumarse a una línea. Entonces, también suponen, de cierto modo, aunque no en todos los casos, alguna finalidad común de promover sentidos compartidos. Todo esto también es un indicador de organización, ¿no? Hay una selección de los hashtags, hay una voluntad de participar, estos son indicadores de organización. Y otro aspecto que es muy importante es que nos sirven como marco de interpretación, o sea, son articuladores semánticos que permiten encontrar alguna racionalidad interpretativa interna a los textos que nosotros vamos a ir relevando, cuando trabajamos no con hilos, no con conversaciones, no con posteos y respuestas a esas respuestas, sino con grandes volúmenes de datos. ¿Cómo reconstruimos las prácticas? Porque la consulta era en el momento en que se producían las prácticas, pero luego hicimos una reconstrucción, fuimos al pasado y recuperamos las prácticas que se hicieron en algunos días determinados. Para eso usamos un lenguaje que es Python, para tomar información de Twitter, someterlo a un proceso de transformación hasta llegar a un Excel, una base de datos con información. Todos estos pasos están reflejados en el anexo 2 y la base de datos íntegra está en el anexo 3. Esto para mí es muy importante en el sentido de que como es un aporte a investigaciones futuras y además es una aproximación inicial mía, en el cual se tratan muchos temas, pero no con la profundidad
que podía ensayar yo en una tesis de grado, y con el tiempo y la cantidad de información que se trató, entonces la idea era explorar algunas puntas para hacer trabajos ulteriores, pero a su vez contribuir con otros investigadores ofreciendo esta base de datos, que está ahí para quien quiera utilizarla y trabajarla. ¿Cómo es el Excel? Bueno, lo que tenemos a nivel horizontal son los mensajes, nuestra unidad de análisis son los mensajes en los cuales se mencionaba cuanto menos un hashtag. Puede ser uno o más hashtags. Y las variables, que son las columnas, es el hashtag, el día y hora de emisión, el identificador del tweet, que es muy útil para correlacionarlo, el contenido del texto, el nombre de los usuarios, que ahí está tapado, aunque son ficticios en muchos casos, como no aportaba mucho, nosotros incluso en la base de datos está anonimizada en el sentido que están presentadas las 3 primeras letras para que pueda buscarse la relación con los usuarios que ponemos en el texto con las 3 primeras letras. Y luego hay una serie de variables como los links externos, la cantidad de respuestas, la cantidad de likes, la cantidad de quotes. Abajo tenemos un cuadro con el total de registros. ¿No? Si ustedes ven, nosotros revisamos 13 hashtags, 8 positivos, 5 negativos, son alrededor de 76.000 tweets que generaron 1 millón de likes, 350.000 retweets, 75.000 respuestas y 24.000 quotes. Esta es la cantidad de información con la que trabajamos. Lo primero que nos saltó acá es, en primer lugar, que si nosotros agrupamos los hashtags, los 8 positivos y los 5 negativos, en función de si son positivos o negativos, o sea, solidaridad, confianza, rechazo, desconfianza, nosotros vemos que contra lo que nos informó la plataforma desde nuestro rol pasivo, la sensación que nos dio al revisar de que los sentidos negativos eran más, cosas que efectivamente los hemos contado y eran más. Si analizamos el volumen de datos, fueron más los positivos que los negativos. Sin embargo, los negativos son muchos, dado la entidad del evento, ¿no? Que normativamente daba a suponer que iba a generar un rechazo al atentado, no a la víctima, cuanto menos como respuesta pública. Para eso utilizamos un informe de una empresa que se llama Taquión, que salió al día 4, donde hizo un pequeño análisis del conjunto de datos, que es la tabla que está arriba. La que está debajo, perdón, Taquión lo hizo para 3 plataformas, Twitter, Facebook e Instagram, por 4 días. Nosotros lo hicimos en Twitter por 3 días. Sin embargo, los números coinciden muchísimo. Y esto nos dio una tranquilidad de estar trabajando con una base sólida, ¿no? El estudio del material. Nosotros utilizamos 2 estrategias distintas. Por un lugar, intentamos trabajar con el conjunto de datos para inferir patrones. Esto lo hicimos en el capítulo 4, cuando analizamos la organización. Y ahí a su vez utilizamos 2 subestrategias, que es hacer un análisis de frecuencia y utilizar el análisis de redes sociales. Pero otra manera de enfocar la misma base de datos es tener una aprehensión del texto, intentar interpretar el contenido. Eso lo hicimos fundamentalmente en el análisis del estilo del texto y en la reconstrucción de la identidad del grupo. Capítulos 5 y 6. A su vez, tomamos las características del grupo para reconstruir las memorias. Vamos a la primera fase, a la inferencia de patrones. Hay una cuestión que nos sale muy claramente ya al procesar los datos, que me parece que es un aporte interesante en el sentido de que
En muchas ocasiones no se trata de utilizar herramientas muy complejas, sino que ya la clasificación de los datos y el orden de los datos nos da cierta información. Por ejemplo, en este caso presentamos una pantalla donde se utilizan los filtros de Excel para ordenar por cantidad de likes. Y ya al ordenarlos, tenemos el primero, el que juntó más likes, y ahí podemos averiguar quién es el usuario que lo emitió, si mencionó a alguna persona, a qué hashtag adhirió o mencionó, y en qué día y hora lo emitió. O sea que ya la mera clasificación empieza a dar cierta información relevante. La segunda estrategia fue recurrir al análisis de redes sociales. Para eso desplegamos este procedimiento que es tomar la tabla de Excel y construir dos tablas de nodos y relaciones. Los nodos en este caso son los hashtags y los usuarios, y las relaciones son los mensajes, son vínculos dirigidos, usuario hashtag. Después utilizamos un programa que se llama Gephi, donde incorporamos esas tablas, importamos esas tablas para generar las gráficas de red, correr los algoritmos que nos ofrece Gephi, que es una herramienta muy intuitiva que yo empecé a usar con el curso de la investigación, con la guía de Jorge, y la verdad que es muy útil, más allá de los parámetros, de los valores de red y de todas las prestaciones que tiene, que yo no las pude explotar en esta investigación, pensando hacerlo en investigaciones posteriores, pero sí, por ejemplo, nos da ciertas visiones de conjunto, nos da un insight muy interesante para explotar. Por ejemplo, esta es una red generada con los dos grupos, ¿no? Y acá vemos claramente la existencia de dos grupos diferenciados, ordenados en función de los hashtags enfrentados de sentido positivo y negativo. Y nos permite ver también otras cosas, por ejemplo, que si los usuarios del grupo negativo, que está a la derecha, son los verdes, cuando intervienen en hashtags de sentido positivo, o sea, para disputar sentidos, intervenir en conversaciones que están generalmente monopolizadas de algún modo por el otro grupo, lo hacen en aquellos hashtags que tienen un sentido relativamente neutro. Por ejemplo, atentado a Cristina Fernández de Kirchner o Cristina Kirchner. Si ustedes ven acá, los usuarios que se dirigen tanto a los nodos propios, digamos, los negativos, como los positivos, ¿no? Las líneas verdes que confluyen hacia los positivos. Pero vemos que no lo hacen en los hashtags que ya tienen un sentido unívoco. O sea, todos con Cristina, fuerza Cristina, implican apoyo, ¿no? Entonces ya nos empiezan a dar información. Otro hashtag que ya tiene características más neutras porque trataba otros temas, pero también ahí se producen conversaciones, intervenciones sobre el atentado, que es Argentina. Tuvo participación de ambos y ese es un interesante hashtag para utilizar en futuras investigaciones donde querramos ver más interacciones entre los grupos, analizar los dos grupos y la interacción entre ambos. El análisis ya de frecuencias también nos dice cosas. Por ejemplo, en esta tabla tenemos arriba el grupo negativo y abajo el positivo. 8 hashtags negativos, 5 positivos. Vemos que el grupo de negativos tiene menos usuarios que el positivo, ¿sí? 9.000 contra 20.000, que refrenda la imagen que veíamos antes. Pero a su vez, fíjense que si tomamos la cantidad de tweets, 30.000, por la cantidad de usuarios, nos da que el grupo negativo emitió 3,3 tweets de promedio frente a 2,3 del otro grupo, y que dio menos likes comparativamente que el otro. Es decir, que uno puede ver ya en esta comparación que el grupo negativo tiene una menor cantidad de usuarios, pero es más activo. Y a su vez es menos dialoguista, podríamos decir, porque, por ejemplo, en la comparación de cantidad de respuestas, lo que refleja una cierta interacción sobre algún tópico, por lo menos,
el grupo positivo tuvo 1,3 frente a 0,6 del negativo. Otra información que nos dio el análisis de redes es la posibilidad de distinguir subgrupos. Hay algunos usuarios que contribuyeron específicamente o exclusivamente a algún hashtag. Por ejemplo, abajo a la derecha, ¿no? Vemos un grupo violeta muy grande, que son usuarios que contribuyeron a no les creo nada solamente. Pero a su vez hay otros usuarios que ya intervienen colaborando con más de un hashtag. Por ejemplo, dos, como se ve abajo también en el grupo celeste, y los que están en el medio, que contribuyen ya con 3 o más hashtags. Los que están en el medio son importantes entonces porque intentan contribuir, o sea, tienen una noción más general del grupo, ¿no? Del alcance del grupo, e intentan contribuir con ese grupo en su conjunto y no de manera aislada. Otra característica que encontramos es que en este grupo, como en otros, digamos, esto es muy propio de Twitter, las prácticas son concentradas. O sea, si por ejemplo vemos la cantidad de twitters emitidos, fíjense que entre 1 y 19 tweets ya tenemos el 98% de los usuarios negativos. Pero si ya vamos a los que superaron 51 tweets en estos 3 días, nos quedan solo 29 usuarios. Fíjense la diferencia en los rangos, ¿no? Que es muy significativo. Y en cada rango hay concentración. O sea, en general, la gente se limita a dar likes o retuitear. Y si emiten un tweet, es 1. O sea, la mayor proporción es 1. Luego 2, luego 3, y así hasta 19 van disminuyendo el alcance de los conjuntos. Con las reacciones provocadas ocurre lo mismo. ¿Sí? Reacciones provocadas nos referimos a cada tweet, qué cantidad de likes, de respuestas o de citas tuvo. Como vemos acá, la concentración mayor se da ya arriba de 4.380 respuestas, ¿sí? A un tweet. Esto nos permite distinguir roles claves, o sea, nos da intuitivamente la noción de que hay algunos actores clave que desempeñan funciones distintas. En el primer caso podemos hablar de activistas y en el segundo de los difusores. Analizamos cada uno de estos casos del mismo modo del que vamos a presentar acá, que es el de los promotores. ¿Sí? ¿Qué consideramos promotores? Que es una categoría muy importante, aquellos que mencionan por primera vez un hashtag. Fíjense que es en la tabla de arriba, que los primeros que mencionan un hashtag lo crean o lo utilizan uno previo para referirse a estas interacciones, lo hicieron en la madrugada del segundo día, cuando ya las reacciones positivas habían escalado bastante. Y lo cargan distintos usuarios en el lapso de 12 minutos. ¿Sí? Los últimos dos tienen una diferencia de horario porque responden a cuestiones distintas. Pistola de Agua no responde a las imágenes del atestado, sino a la viralización de un video, y No Adhiero al Feriado, al decreto de feriado. Pero también hay otra manera de ver el rol de promotor, que es tomar los 100 primeros, que es la tabla de abajo, tomar los 100 primeros hashtags de cada, perdón, los 100 primeros mensajes de cada hashtag y ver quiénes fueron los que contribuyeron más en esa primera etapa. Por ejemplo, en CFK se victimiza, tenemos 3 usuarios, los 3 primeros usuarios tomamos sus contribuciones sobre el total de 100. Y vemos que en ese caso los 3 concentraron 81 mensajes sobre ese hashtag. Y el primero, LOC, 76. O sea que acá podemos hablar de un patrón de promoción concentrado que contrasta, por ejemplo, con el último, No Adhiero al Fiado, donde los 3 primeros, dentro de los 100 primeros mensajes, solo ocupan 10, ¿sí? Contra los 81 del otro. Acá podemos hablar de un patrón de promoción distribuido. Y esto podemos construir una red
donde también podemos ver visualmente las contribuciones diferenciales de cada uno de estos actores. Los que están en círculos, además de contribuir, de ser promotores, son promotores iniciales. Acá es muy importante el rol de Han, que como vemos, además de ser un promotor inicial, contribuye con muchos de los hashtags que tuvieron más éxito. O sea, no les creo nada, no somos boludos, no les creemos nada, no adhiero al feriado y pistola de agua. La segunda estrategia, ¿no?, con la cual encaramos el estudio del material es la aprehensión del texto. Como ven, son estrategias distintas, pero son complementarias, porque todo lo que vimos antes no son solo números en términos de cantidades, sino que son relaciones, que son las que también buscamos a través de la interpretación del texto. Como decíamos antes, lo que vimos es el estilo, o sea, los 3 últimos capítulos, antes de las conclusiones, son los que utilizamos esta estrategia. Una cosa que nos parece importante es, así como marcamos los recortes en la anterior, es ver que acá nosotros lo que estamos haciendo es deconstruyendo la secuencia inicial, ¿no? Porque cuando los usuarios van interviniendo, lo hacen porque suben un tweet, porque sí, o se suman un hashtag, o responden a alguien. Nosotros lo que hacemos es tomar las intervenciones según su orden temporal. Cuando tomamos eso, lo que hacemos es cortar esas cadenas. Perdemos y ganamos. Ganamos porque accedemos al volumen total y perdemos porque lo deconstruimos de algún modo. Sin embargo, hicimos un análisis interno de ver si había muchas secuencias de interacciones tipo diálogo y hay muy pocas. Pero bueno, este es el recorte que escogimos. Los enfoques que utilizamos fueron, como decíamos antes, la forma de comunicación, la identificación de valores, liderazgos, autopercepción de los usuarios y las memorias y silencios puestos en juego. En este caso, queríamos destacar qué insumos utilizamos, ¿no? O sea, tenemos el texto reconstruido, vuelvo un poco al anterior, es un texto entonces nuevo, que tiene la participación de los que subieron los mensajes, pero a su vez de nosotros mismos como investigadores al reconstruirlo y darle un sentido a ese conjunto en función de los hashtags. ¿Qué insumos utilizamos? De 3 clases en este caso. El texto de los mensajes, ¿sí?, que nosotros en la exposición lo fuimos agrupando, los mensajes que tienen similar sentido, no todos, pusimos un volumen alto, pero que bueno, que no entorpeciera tanto la investigación, nos pareció adecuado ponerlo en el texto, no en un anexo, para permitir que el lector lo pueda contrastar inmediatamente. Usamos también el nombre de los usuarios, que bueno, como son creados por los usuarios para intervenir en Twitter, en muchos casos ya el nombre mismo refleja mucha información que es relevante para la investigación. Y otro tipo de información que recolectamos fue medir las frecuencias de palabras, ¿no? Hay algunas personas que se mencionan, relevantes políticos, por ejemplo, que nosotros podemos, a través de Excel, medir cuántas veces los mencionaron, o por ejemplo, utilizar las raíces de palabras para ver cuántos sentidos asociados hubo. Por ejemplo, en vez de buscar corrupción, corrupto, o lo que fuera, utilizamos corrupt, que descarta muchas otras, y eso nos devuelve la cantidad de información, y luego buscamos esos mensajes e interpretamos esos mensajes. Además de esos insumos, para integrarlos, el criterio que seguimos fue el que fueran compatibles cada dimensión que nosotros fuimos tomando, ¿no? Que se apoyen mutuamente, que nos den un sentido común. O sea, la referencia en los insumos, pero a su vez la interrelación entre ellos. Por ejemplo, hay muchos mensajes que hablan del otro, ¿no?, despectivamente. Pero también hay muchos que hablan sobre la autopercepción de los usuarios.
Y esas son espejadas, son complementarias. Acá estamos usando como ejemplo la caracterización del grupo. Lo mismo ocurre con los valores. O sea, se mencionan muchos valores, pero en algunos casos para reivindicarlos como propios y en otros para negárselos al adversario. Y esos valores son compatibles, como vamos a ver en un momento, con la definición de nosotros y el de los otros. Los liderazgos que invocan también nos dan una pauta de redundancia, como después vamos a ver. Entonces, este fue el criterio de integración, además de los sentidos inmersos en los tres tipos de insumos que tomamos. Para la caracterización del grupo, esto lo pongo nada más que a título ilustrativo para ver cómo lo caracterizamos, ¿no? Pero hay una extrema confluencia en la manera de caracterizar al nosotros y al otro. Acá no hay muchos matices, ¿no? Es la vieja idea del individuo racional, autónomo y emprendedor con ciertos rasgos de trascendencia, típico del sujeto cartesiano, y hay muchos mensajes, ¿no? Que se reivindican como pensantes, en contraposición contra el otro que son brutos, la autonomía en contraposición con el comportamiento en masa, el sentido de trabajo, de emprendedor, de que su futuro depende del esfuerzo contra la caracterización del otro como vagos, palaneros, las metas inmediatas de los otros, mundanas, casi mezquinas, con el sentido de trascendencia, en muchos casos religioso. En cambio, en los valores, si bien hay una confluencia, ya ahí vemos matices que salen en los propios usuarios, que se ven en los liderazgos y que se ven también en las memorias recuperadas, ¿no? Acá hay una posición también de los valores que se reivindica como propio, se le niegan al rival y se lo clasifica en contraposición, ¿no? El grupo es liberal, el otro grupo es populista, es republicano y tiene valores, el otro es corrupto. Son nacionalistas, acá ya con matices, digamos, hay mucha menos reivindicación del nacionalismo, pero hay mucho de la moral, hay una confluencia de valores que hay que analizar. Nosotros los hemos recogido y listado, pero también dan para analizar muy profundamente. Y este sentido cualunquista, ¿no? Esta apelación al sentido común, que en algunos casos parece reemplazar incluso a la democracia, ¿no? Esta cuestión de validarse porque se comparte cuestiones, si uno las analiza sin ideologías, que es lo que se achaca al otro, ¿no? Y detectamos la presencia de liderazgos positivos y negativos. Acá vemos un ejemplo de cómo pudimos tomar este valor liberal que se expresa. Una gran cantidad de usuarios alude directamente o se reivindica como liberal, ¿no? Trasvasando incluso cuestiones de clase. Por ejemplo, tenemos un conurbano libera. Algunos más con una beta libertaria, ¿no? Como de libertarius. Ahí hay una serie de sentidos que confluyen, pero también tiene alguna divergencia, pero la base es el liberalismo. Y el liberalismo unido con otros referentes, como por ejemplo puede ser el republicanismo constitucionalista. Abajo vemos que muchos mensajes que adhieren a los postulados liberales incluyen ahí correctamente, en el liberalismo clásico, la defensa de la libertad de prensa y del poder judicial independiente. Estos son valores muy reivindicados por el grupo. Respecto de los liderazgos, estamos dando acá algunas de las cuestiones que fuimos viendo por cuestiones de tiempo, ¿no? Las personas que más se mencionan, los líderes que más se mencionan, porque los líderes no intervienen, obviamente, en el grupo negativo, porque muy pocos de ellos, salvo Granata y Milei, intervinieron activamente rechazando la existencia de un atentado, atacando a la víctima. Por lo tanto, la mayor parte de referencias son evocaciones de estos líderes, ¿no? Por parte de los usuarios. Bullrich es invocada en un sentido positivo generalmente, ¿no? Por su fortaleza. Granata también en un sentido positivo. Rodríguez Larreta es muy mencionado, pero con un sentido claramente negativo. Acá yo puse un tuit donde se ve, por ejemplo, lo leemos que es: voy a terminar votando a ese loquito es Milei.
si todo sigue así, harto de los tibios, ojalá salga algo con Cornejo, Macri, Bullrich, De la Torre, Lozada y López Murphy, que es el área más dura de la alianza opositora en ese momento, y después pone Larreta, Vidal y la mayoría del radicalismo y Ari están para compartir lista con Corea del Centro. Acá vemos, lo puse como ejemplo porque hay muchos otros indicadores de las diferencias de matices que hay dentro del grupo y la anticipación del cisma que se estaba generando. Macri es invocado como un referente vacío, prácticamente siempre con sentido del humor, posiblemente reaccionando con el hecho de que había muchas intervenciones del grupo positivo indicando, cuando se estaba produciendo la acusación, de que el juez, de uno de los jueces del tribunal había estado en la quinta de Macri, y entonces el grupo negativo defendía esta posición haciendo chistes, ¿no? Sobre que, bueno, Macri estuvo reunido con el brasileño, le ponían ahí y demás, ¿no? Siempre, pero no había ninguna referencia positiva. Estas tres tablas, la primera, están ordenados estos referentes en función de las menciones que recibieron en ambos grupos, positivos y negativos. Si vemos ahí, la mayor cantidad de menciones fue para Macri, seguido de Larreta, Bullrich, Granata y Milei. O sea, el núcleo inicial del PRO, Macri, Larreta, Bullrich. Acá estamos positivos y negativos. Pero en la de la derecha, si vemos ya dentro del grupo negativo, vemos que ya la tabla cambia la frecuencia, ¿no? Primero está Granata, que forma parte, es un referente político menor que los otros, pero forma parte de la alianza, en ese momento de la alianza opositora, que pasa a primer lugar. El segundo es Macri, el tercero ya es Milei, el cuarto es Bullrich y el último es Larreta, con una diferencia bastante alta. Pero si ahora tomamos la diferencia entre negativos y positivos, o sea, la cantidad de uno sobre el otro, vemos que ya los dos primeros lugares lo ocupan Granata y Milei, ¿no? Esto quiere decir, una interpretación a esto es que el grupo positivo se dedicó a construir como adversario o a referirse en sus mensajes como adversario a Macri, Larreta y Bullrich y pasó por alto o no hizo referencias a las otras dos personas que sí eran invocadas por los referentes negativos, que eran Granata y Milei. Y un poco para reflejar el tema de la recuperación de memorias, que hacemos un desarrollo basado específicamente en digamos, prohombres de ese espacio que nosotros pudimos reconstruir, ¿no? O sea, tomamos la caracterización del grupo, los valores que fuimos viendo que se reivindicaban y rastreamos antes de 1930, porque nos parece que es la cantera de símbolos que se estaba utilizando, o sea, no hay referencias posteriores explícitas, pero sí anteriores, porque es una etapa fundacional que es reivindicada constantemente por algunas corrientes en el pensamiento político. Y bueno, lo que hicimos es tomar algunas referencias, por ejemplo, de Alberdi, Sarmiento. Alberdi es muy reivindicado últimamente, por ejemplo, por Milei, pero originalmente lo era por Horacio Rodríguez Larreta, a la hora de construir un discurso a futuro, ¿no? Porque acá estamos tomando fragmentos de discurso. Lo que queríamos anticipar con las memorias es cómo podíamos completar esos fragmentos y completar ese discurso y ver hacia dónde podían evolucionar esos discursos en ese momento. Y tomamos también historiadores, usualmente reivindicados también por el espacio, periódicos, literatura y películas, ¿no? Para construir esa recuperación de memoria, porque no solo es una historia de las ideas, sino una forma de... Una vez hecho ese proceso, pudimos anticipar lo siguiente, ¿no? Que esos referentes también prefiguran discursos.
Y tenemos 4 discursos que nosotros pudimos construir: el de las palomas, el de la derecha alternativa, el de los halcones y el de la extrema derecha. La diferencia fundamental que nos permitió dividirlo en 2 grupos es que unos hacen eje en el cambio futuro y otro en la vuelta al pasado. En el cambio al futuro y en la vuelta al pasado también hay una división que es, digamos, todos los que están del primero de las palomas hacia la derecha son referentes más duros dentro del espacio negativo, digamos, ¿no? Que hemos analizado. Entonces, el primero que quedó descartado muy negativamente en las referencias, como vimos recién, es el discurso de las palomas, que podemos asociar a Horacio Rodríguez Larreta, un republicanismo de corte liberal que hacía eje en las ideas del 37, como decía antes, que era una de las ideas que estaban trabajando en el espacio de Larreta para articular su discurso. El otro es el espacio de la derecha alternativa, la nueva derecha, que obviamente forma parte del capitalismo libertario, como se va viendo ahora, o el anarcocapitalismo con más claridad. Hace mucho eje en el progreso individual, o sea, tiene también una vista futura, pero en lugar de ubicarse ya en la etapa del 37, está más inclinada al periodo posterior del 80, a esas ideas más consolidadas, no previas al orden conservador que vino después en la década infame. Entonces recuerden que hay muchas referencias a la Argentina potencia, que se recuperan ahora, primer potencia mundial, que son posteriores a 1880, ¿no? Ahí es cuando se alcanza ese supuesto auge que es muy restrictivo en términos de distribución, pero que sí hubo un salto productivo muy grande en esa época. Y los otros 2 discursos son, bueno, los de los halcones, que puede asociarse a Bullrich, ¿no? Un republicanismo más de tinte nacionalista, ligado a la recuperación de un orden. En cuanto a las ideas es el orden conservador del 30, en cuanto a la práctica era el orden establecido el periodo previo de Macri. Y un último referente que lo podemos poner como de extrema derecha, que no hay personas que lo expresen directamente, pero sí mucho descontento, de personas que aluden a los 30.000 desaparecidos, a que no fueron 30.000, a poner bombas ahora que están reunidos ahí reivindicando, oponiéndose, o sea, dando muestra de solidaridad contra el atentado. ¿Por qué no aprovechamos que están todos reunidos y bombardeamos ahora la plaza? Hay varias referencias vinculadas a los discursos de odio que afloran, ¿no? Y que nosotros los fuimos reflejando en el texto. Estos los podemos relacionar más fuertemente con el nacionalismo integrista y su expresión máxima, que fue el orden dictatorial del 76. Bueno, más o menos esto es lo que pudimos ir viendo en el transcurso de la investigación. Quería más que nada hacer eje, como decía antes, en el proceso de investigación y poco en los resultados que están en el informe brindado. Yo les agradezco mucho y les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación de Omar, la presentación oral de la tesis, le vamos a dar la palabra a las integrantes del jurado para que hagan su evaluación. No sé quién de las dos quiere comenzar. Si quieren puedo arrancar yo. Bueno, primero que nada, gracias Omar. Esta es una investigación bárbara por, por muchos motivos. Primero te felicito porque la presentación fue muy buena. Felicito al director, que se nota ahí la mano en, en la construcción que pudieron armar de tanto teórica, ¿no? Como la circunscripción del objeto de estudio, la solidez metodológica con la que presentas el armazón, ¿no? De cómo llevaron a cabo los objetivos. Veo también una fuerte solidez en ese armazón entre los objetivos, la metodología, los resultados y eventualmente las conclusiones. Me parece también que es una tesis que reúne muchos condimentos antropológicos clásicos, ¿no? Desde lo metodológico y desde los teóricos. Y por otro lado,
están aplicados a un ámbito novedoso, ¿no? Que nuestra disciplina en los últimos años recién se está poniendo más canchera en el análisis de los fenómenos que ocurren en la esfera digital. Poquitos años, ¿no? Como que de repente es una investigación hasta novedosa en el sentido del objeto de estudio. Em, por otro lado, me impresiona un poco la anticipación que podés hacer desde tus hallazgos a la actualidad, ¿no? El último resultado electoral. De repente que vos además mencionás en la tesis diciendo algo así como por acá andaba el huevo de la serpiente, ¿no? Cuando empezás a analizar algunos contenidos de los posteos, de los tweets que eh, analizaste, que procesaste. Me parece también que la inscripción en los contextos que planteas son muy adecuados, ¿no? Como por un lado un contexto más general legislativo, digamos, en el marco de las leyes de los países, de la región. Por otro lado, un contexto digital en el cual ciertas formas de conductas o patrones de conducta se venían suscitando y justo llegó el evento, ¿no? Eso parece como si no fuera dramático, un arcoíris de la investigación. Em, y por otro lado, me parece interesantísima también la posibilidad que vos también planteas de dejar listo este escenario metodológico para analizar eventos a posteriori, ¿no? Y tener la posibilidad justamente de poder comparar lo que ocurrió con este evento respecto de otros eventos en el futuro o de otras características. En el marco del análisis de los eventos políticos en la esfera digital, ¿no? O sea, en ese marco me parece interesantísima la herramienta que aportas a futuro, además del análisis que ya hiciste. Pienso también que la introducción y el uso del análisis de redes sociales con objeto en las redes digitales le da otra, digamos, un matiz metodológico también novedoso y también, como vos también mencionabas, el análisis estructural permite la identificación de actores claves, ¿no? Y esos actores claves, al vos poder seguirlos, también con las características de generadores de los hashtags, también da la pauta de la organización, ¿no? De cómo algunos sentidos y la difusión y la promoción, como vos bien mencionás, están organizados. Y eso da información adicional a lo que para uno es un mundo digital aleatorio o desorganizado. De repente vos identificaste esas tramas de organización que son, por otro lado, inquietantes, además de interesantes en términos de la investigación. Me parece también que, para finalizar, me parece también que la articulación que propones respecto de la creación o la traída, digamos, de ideas y de conceptos históricos respecto de las memorias que aluden en estos tweets las distintas tendencias, me parece que es un condimento del análisis genial, porque de repente pudiste hacer un análisis semántico de esos posteos, además de un análisis estructural de la difusión. Entonces, eso nos da como mucho más valor agregado a las prácticas y a las conductas individuales, ¿no? En relación directa con las conductas globales. Y eso me parece que lo lograste muy bien. Bueno, por mi parte, después por ahí sigo, pero por mi parte estoy bien. Y gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, continúo yo entonces. Felicitaciones ante todo, siempre es un placer, una fiesta, una tesis nueva que nace, que se empieza a desarrollar, eso es para valorar en un contexto también de cambio de plan de estudios en la carrera y mucha discusión sobre las tesis, no sostener el valor que tienen, la investigación, así que bueno, esto es de celebrar. Quiero felicitar tanto a Omar como a Jorge,
tesista y director, se nota que la tesis tiene mucha dedicación, mucha preocupación genuina en varios niveles, tanto en el acopio, el procesamiento de datos, en el producir argumentos originales, en una trayectoria concreta de interés por la investigación de redes. También está muy bien escrita, tiene solvencia narrativa, es por momentos erudita, por momentos es lo que en inglés se dice a hard reading, una difícil lectura, ¿no? A veces es como uso como un estilo, como con elipsis, con muchos sinónimos. Entonces, bueno, se nota que hay mucho trabajo también de edición, está bien escrita, no tiene errores para nada. También me parece que tiene gran honestidad metodológica el trabajo, por un lado en el mencionar dónde se inscribe y por otro lado en el evidente esfuerzo de tomar también riesgos conceptuales sobre un tema reciente y un evento reciente, y yo agregaría la noción de proceso, un proceso político que estamos advirtiendo, que, bueno, a ver, parafraseando a Marshall Salins, podríamos decir que es tanto del orden de la estructura como de la coyuntura, como que ilumina aspectos estructurales de las dinámicas de la coyuntura política, pero también permite advertir que hay una sistemática en los procesos políticos de los últimos años, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con una naturalización de la violencia y podríamos, si queremos, en términos politológicos, decir un acercamiento a la noción de política schmittiana, que el otro no es un adversario político, sino un enemigo, y esto es preocupante, y bueno, esto es lo que estamos advirtiendo en el tono social. Cuando recibí la tesis me sentí afectada, para usar el término de Fabret Sada, en varios niveles, ¿no? Me sentía conmovida, impactada como antropóloga política, en principio, como ciudadana, ¿sí? En el sentido de persona política, por el evento que se estaba analizando, el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y ahí quisiera preguntar por qué no agregar la tesis, por qué la tesis no tiene... Voy a irme echando las preguntas con los comentarios, para que quede más orgánico. ¿Por qué la tesis no tiene una especie de párrafo sistematizador de quién es Cristina Fernández de Kirchner, cómo se crea? Porque, claro, alguien que lea el trabajo, que venga de otro contexto o que de otro país, eventualmente necesitaría crear un anclaje un poco mayor en la figura de la presidenta, que su actuación como vicepresidenta en este caso, bueno, digo, la magnitud no es del sentido común para mucha gente quién es Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que esto está asumido en la tesis y es necesario reponer, y reponer también la noción de atentado, la noción de intento de magnicidio, ¿no? Porque creo que no es un evento más, no es solo un unicornio que apareció ahí para poder analizarlo, es un evento muy importante que requiere un tratamiento, a mi entender, específico, un acápite, un pedazo, bueno, en algún sitio de la introducción, bueno, como para pensar hacia futuro. Digo, a mí, yo esperaba que aparezca y bueno, no aparece, ¿no? Pero la trayectoria, bueno, algo. En la página 6, tengo acá anotado, se indica nuestro primer contacto con el intento de femicidio de la vicepresidenta de la Nación, y es lo único que se menciona. Entonces creo que, bueno, por la magnitud de la persona política con la que estamos tratando, requiere. También me sentí muy afectada como tuitera, porque yo misma me considero tuitera. Yo uso Twitter desde el año 2010, de hecho es la red que más uso. No tenía Facebook porque siempre me negué a tener Facebook, odio Instagram, o sea, mi red social es Twitter. Entonces digo, ay, bueno, qué interesante, alguien que trabaje Twitter. Y me impactó que todo el tiempo aparezca /X, porque para los tuiteros la X es como una traición a la red social. Desde que Elon Musk compró la red social, hay un cambio, y aparte hay un cambio, lo estoy diciendo en forma jocosa, pero hay también una interpretación política de estos cambios. Vos lo mencionás en la tesis, Omar, y lo menciona el propio Elon Musk, explícitamente, que la red se ha convertido en algo más comercial, entre líneas, comercial, políticamente amigable con ciertas derechas. O sea, a ver, hubiera querido en el trabajo leer algo de la historicidad de la red, porque ha habido un cambio muy profundo en Twitter, en la red social.
que tiene que ver, me parece, con la libertad de que se puedan expresar esto que vos denominás hashtags de odio y sentidos negativos. Porque cuando comienza Twitter, que además es un pájaro que hace tweet y te da, me la contó un pajarito, es también la idea esa, dicen que dicen que dicen, eso es importante, como que la construcción del comentario político es también del sentido común y del cotidiano. Elon Musk cambia a la X, porque bueno, él viene de esa plataforma x.com, que fue PayPal y tiene toda una justificación él, pero en el origen, el dibujo, el logotipo, digamos, del pájaro tenía que ver con, decían sus fundadores, que Twitter se funda en el 2006, con buscar un símbolo de libertad, esperanza y posibilidades ilimitadas. Entonces, quiero saber qué ha quedado de todo esto, de esta red, porque fue creada como un espacio de libertad en el sentido casi como muchas redes sociales, ¿no? De grupos Silicon Valley o de otros, pero anarquistas y anarquistas no del tipo anarcolibertario de Milei, otros tipos de contextos políticos. Entonces también me parece que es importante estas cuestiones. Y es curioso, pero en los últimos años, y también de la mano del cambio de firma de Twitter, cada vez que hay un cambio de gobierno hacia la derecha, y sobre todo en este caso, masivamente los usuarios nos pusimos candado en la cuenta. Entonces, hay algo de la propia red social que quizás es necesario que acompañe al trabajo para una correcta interpretación del contexto de producción de este comentario político y de este enfrentamiento político, esta esquimogénesis, si queremos, en términos de Bateson. Voy a mencionar solo 5 puntos, como que donde tengo preguntas para hacer en la defensa, rápidamente. Tengo escritas 17 páginas sobre comentarios de la tesis, pero bueno, voy a mencionar solo 5 puntos brevemente. Supongo que uno escribe mucho cuando le interesa algo. Me hubiera gustado ver, y esto es medio ad hoc, en tu presentación está muy bien lo de los objetivos. No está en la tesis la discriminación de objetivos generales, instrumentales y específicos. Aparecen solo los específicos en forma de un listado que es más prolongado, y a mí me confundió, me costó encontrar la contribución. La fui hilando, la fui construyendo yo como lectora, pero hubiera sido, me parece, de ayuda a lectores no familiarizados con el análisis de red. En mi caso, yo soy antropóloga política, no soy especialista en el análisis de red. Entonces, me hubiera ayudado a leer la tesis y a poder discriminar la jerarquía de los intereses de la tesis y también los aportes, ¿no? Como pensar lo general, lo que nunca se lleva a cabo, los objetivos específicos que operativizan el objetivo general. Bueno, como algo que colabore con la lectura. Lo mismo con la vacancia que encuentra la tesis. A mí no me termina de quedar clara si la vacancia es porque el evento es un evento muy reciente, o que la vacancia es acerca del objeto, y cuál sería bien el objeto, las repercusiones del evento, el evento como catalizador digital, las prácticas digitales, la construcción de comunidad política. A mí se me solapaban como objetos en la lectura, me costaba hacer, repito, esta jerarquía de interés, ¿no? Para la contribución. Y que creo que tiene que ver también con un problema que está muy marcado, lo trabaja Sarah Pink, lo ha trabajado Deborah Lanceni también, que es delimitar un adentro y un afuera, ¿no? En el estudio de medios digitales, que hasta qué punto podemos delimitarlo, trabajar con esta cuestión, que es todo lo que tiene que ver con las etnografías digitales, donde hay esa frontera. En las cuestiones metodológicas, creo que ahí, desde mi punto de vista, mencioné al comienzo lo de ser tuitera, hubiera fortalecido la tesis hacer algunas entrevistas con tuiteros para entender también este tipo de identidad, porque no solo la tesis habla de identidades políticas, de derecha, de izquierda, etcétera, pero hay una identidad previa,
si se puede llamar así, que permea al uso de esta red social y que tiene que ver con el uso de ciertos códigos y de valores, como por ejemplo el recurso al humor, el recurso a la burla, el recurso a la ironía, que creo, y esto es mi pregunta, afecta a la construcción de categorías como sentido positivo o negativo. ¿Cómo vos trabajaste con el permanente sentido irónico que hay en Twitter, donde lo que se dice no es lo que es, permanentemente es así, incluso se dice no diciendo, bueno, toda la información no verbal? ¿Cómo vos acomodás eso con la construcción de tus categorías de análisis, ¿no? De hablar de lo positivo, de lo negativo, cuando no es transparente en Twitter, ¿no? Porque realmente las personas todo el tiempo están tensando lo dicho con lo no dicho, y lo dicho en sentido irónico. Entonces, bueno, es difícil eso. Y también me pregunto por qué no recurrir a la etnografía, ¿no? Está el trabajo de Danny Miller en ese pueblo inglés, ¿no? De cómo la gente usa las plataformas. Y ahí Miller sostiene que centrarse en plataformas como Twitter no ayuda a explicar lo que publicamos en redes sociales, sino que ayuda a entender cómo la gente usa las redes sociales. Entonces me pregunto por qué no incorporar esa pregunta a la tesis, una pregunta más de tipo etnográfica, porque el análisis de toda la tesis es estructural, ¿no? No hay una visión etnográfica para nada, es digamos, válido desde ya, no es obligatorio incorporar la perspectiva etnográfica para nada, pero bueno, justificar por qué no pensar en estas preguntas de lo que, hay bastante trabajo también, hay bibliografía. Mismo en términos metodológicos, la comparación. La tesis propone que se va a hacer una comparación, ¿no? A fines comparativos, y que también se realiza una comparación entre la experiencia de usuario tuya, Omar, y la reconstrucción analítica del fenómeno. Yo creo que ahí es necesario una digresión en sentido en cómo se usa la comparación, porque en antropología hay mucha discusión acerca de la comparación antropológica, hay muchos tipos de comparación, no es, digo, un término transparente tampoco. Entonces, bueno, por ahí una mínima digresión, o lo voy a usar en tal sentido, solo como para anclarlo en una forma concreta. Yo intuyo que tiene que ver con el análisis estructural y te pregunto, ¿no? Es como una especie de mitológicas de la construcción poético-narrativa tuitera, no sé, lo pregunto. Pero, digo, son dudas, son preguntas. También otro punto sería la cuestión de la contribución, ¿no? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Con quién estás discutiendo en la tesis? ¿Cuáles son los interlocutores? Análisis que no son antropológicos de este fenómeno de Twitter. ¿Son otros antropólogos o no? La contribución es incorporar en la antropología una mirada del tratamiento de Big Data, por ejemplo. No sé, digo, a mí también ahí se me diluía, porque evidentemente la antropología política no lo es, que es lo que puedo yo confirmar, ¿no? Creo que va por el lado del análisis de redes, que va por el análisis estructural, pero también de la Big Data, que es un campo nuevo, cada vez hay más en esto, en antropología misma. Reitero, toda la gente de Monash, de Monash University, donde está Sarah Pink, y Débora, a quien conozco mucho, es amiga mía. Pero bueno, quizás estaría bueno escribir alguna discusión, ¿no? Para ver los interlocutores dentro del campo de la antropología, porque por momentos parece que se va del antropo, ¿no? Como que se empieza a ir el trabajo, y a mí como antropóloga me costaba leer muchas partes. Digo, toda la construcción de Python, si uno no usa el lenguaje Python, es muy difícil de llevarlo. ¿Cómo mediar? Una mediación le hubiera pedido a la tesis en ese sentido. Algo para lucirte, un comentario importante, Omar. O sea, la reflexividad. Yo tuve que googlearte, vos sos abogado, ¿no? Bueno, amigo, es tu potencial. Te lo digo, amigo, así yo soy muy informal en mi tratamiento. Pero creo que eso le hubiera aportado tanto valor, porque tu mirada no está forjada por la antroposola, tu mirada está forjada por el derecho, y se nota que lo manejás, se nota que toda la primera parte es de una delicia jurídica espectacular, pero
claro, le falta ese análisis de la reflexividad, porque vos estás pensando también como abogado y no solo como antropólogo. Y creo que eso es una riqueza que la tesis, al no tener esa reflexividad, se la pierde. Y por momentos yo decía, pero esto parece derecho, no parece antropología, ¿por qué está escrito así? Y creo que hay un recurso que no explotaste, que si en algún momento lo quieres continuar, una mirada no solo interdisciplinaria, ahora hay toda una corriente nueva epistemológica que es la transdisciplinariedad, que es construir una mirada por encima, que no es una unión de elementos de cada uno, sino cómo articular disciplinas te permite formular preguntas nuevas. Ese es lo que se viene, ¿no? En términos metodológicos. Y creo que el haberte posicionado desde ese punto de vista hubiera fortalecido también a la tesis, porque tu tratamiento evidentemente es el de un experto también en otras cuestiones. Y bueno, también además de la analítica, eso que pongo ahí la mano de Jorge, la analítica estructural en la tesis también se evidencia. Entonces son conocimientos, son recursos, son expertise que la explicitación y la reflexividad en torno a eso, para lo bueno y para lo malo, pero también te condicionan por ahí a irte para el lado normativo, también te condicionan a utilizar estas categorías y no problematizarlas. Digo porque esto ocurre, a mí termino con lo anecdótico personal, pero como en posgrado dirigiendo gente que viene o de ciencia política, o que viene de historia, o que viene de educación, hay que hacer todo un laburo para incorporar una nueva mirada. ¿Por qué? No es natural, no es directo, y ese laburo además permite enriquecer al final ambas miradas. Entonces, creo que es importante. Y en el último punto, para no extenderme más, yo noto que hay como un desbalance, ¿no? en el uso de los conceptos y las citas que se utilizan, que hay un desbalance entre apelar a ciertas categorías canónicas, en la tesis como espíritu de equipo, identidades políticas en el entorno digital, etcétera, y no hay ningún tipo de discusión en el uso de categorías eminentemente políticas y de la antropología política como facciones, campo político, disputas, procesos políticos. No hay mención a todo ese campo, que si estamos hablando de que hay dos grupos en Twitter que se pueden advertir como tales y que están oponiéndose y que disputan sentido del comentario político a través de ciertos hashtags, creo que es necesario quizás traer, aunque sea algo de faccionalismo o aunque sea algo de discusiones no sé, del campo de la antropología política que podrían haber colaborado, porque está ausente. Hay sí antropología de los valores y la moralidad y cognición, eso sí está, pero eso es como más universal, ¿no? Es como una plantilla que quizás no nos aporta en lo específico de este caso, que donde hay una batalla política y, como decía Mora en su comentario, a ver, vos advertiste ciertas realidades concretas, ¿no? Ahora lo tenemos de presidente electo a Milei, que es uno de los protagonistas de la tesis, ¿no? En sus participaciones en la realidad política. Después tengo algunas, también, no sé, me pregunto por qué usar el tono, hablar de tono de debate que se increyenta si la lógica de Twitter es completamente agonística, o también el tema de valores, por qué pensar que los valores son homogéneos entre los grupos cuando probablemente no lo sean. Creo que hay una forma de que la forma de acción verbal homogeneiza, pero la forma de acción no verbal es lo que permite advertir también la discrepancia de valores. Yo creo que hay más discrepancia que homogeneidad. Pero bueno, claro, al solo tener los tweets escritos, es difícil advertirlo. Y una última pregunta, de bibliografía tengo más, pero bueno, en este caso te lo puedo pasar. Una última pregunta es, ¿por qué no incorporar memes o imágenes? Porque en realidad algo de la lógica de Twitter es que tiene muchos mecanismos de sanción, Twitter, con lo que se dice. Y muchas formas de trampear a los mecanismos de sanción es vía imágenes o vía memes. Entonces se dicen
cosas de altísimo contenido de violencia a través de imágenes. Y eso no es sancionable, digo, porque la sanción te puede llevar a que te bajen el usuario, a que no te permitan crear otro, digo, las sanciones ahora se han relativizado bastante desde que se llama X, pero bueno, digo, siguen existiendo, uno puede denunciar a otros tuiteros por las acciones violentas, y la forma de trampearlo es con imágenes, y la tesis dice explícitamente que no le interesan las imágenes, que se va a quedar con lo verbal. Entonces, mi pregunta es ¿por qué? Porque hay todo un mundo ahí que se pierde, o bueno, justificarlo por ahí con mayor profundidad, porque a veces creo que en tu mirada, vos mismo lo decís, esto es un primer paso para poder trabajar con otros eventos y para poder crear realmente una metodología analítica. Yo eso lo valoro muchísimo. A veces se mezcla cuando estamos hablando del usuario, cuando estamos hablando de cómo la red se usa a sí misma, la plataforma, los intereses de la plataforma, los intereses de un grupo, los intereses de un usuario en particular, de un partido político supuestamente asociado o de una tendencia política supuestamente asociada. A veces los actores se entrelazan y bueno, digo, cuesta hablar de valores en esos términos. Bueno, esto es todo y bueno, reitero las felicitaciones, es una tesis sumamente original. Muchas gracias. ¿Respondo a las preguntas o algunas? Porque fueron muchas. No, a ver, sí, lo de Cristina Fernández de Kirchner, su trayectoria política, efectivamente está dado por supuesto, y eso habría que agregarle una referencia mayor, digamos. Del resto de cuestiones, digamos, en cada punto se intentó ir remarcando, es decir, nadie puede abarcarlo, y los recortes son fundamentales también para lograr ciertos propósitos, si uno es consciente que recorta. Por ejemplo, en el tema de la etnografía, ¿no? Y la relación con otros campos, en la parte teórico-metodológica está puesto que sí, que efectivamente para tener un abordaje integral de este tipo de interacciones, la digital es solo una parte de las prácticas y que corresponde en un trabajo, digamos, de maestría o de doctorado, integrar con las prácticas externas. Lo que pasa es que al tomar otras opciones, tener que incorporar ese otro plano me hubiera llevado a un crecimiento exponencial de la tesis. Pero ahí está dicho que sí, que por lo menos somos conscientes de esa pérdida en función de una ganancia. Lo mismo que ocurre con los memes, o sea, los memes no es que no me interesaban, me recontra interesan los memes. Pero incorporar los memes hubiera sido incorporar otro lenguaje. Incorporar otro lenguaje hubiera significado incorporar otras categorías de análisis y métodos, y otro sistema de recolección de datos, y me hubiera llevado de nuevo a extremar. O sea, se pierden los memes, pero se gana en los 79.000 mensajes que se pueden revisar, que tienen un potencial, que obviamente no cubre todo, porque nada cubre todo, y efectivamente al centrarnos en los textos y al intentar ver algunas líneas, también se pierden componentes de la antropología, de la política. Si uno intenta hacer, que es evidentemente la intención fracasada de hacer algo así como la transdisciplina, ¿no? De buscar un poco los puntos de contacto, trayendo otros conocimientos jurídicos o de la sociología jurídica, de la antropología jurídica, porque yo recuerdo en esos 30 y pico de años, antes que hablamos con Josefina, mi primera formación fue la antropología jurídica. Entonces, un poco eso. Yo creo que los recortes están marcados, quizás no con tanto énfasis, por ejemplo, cuando te referías al tema de ver cómo funciona Internet o Twitter en sí. En una de las partes, creo que es en la estructural, se dice, bueno, esto nos da muchas posibilidades. Una es analizar Twitter en sí, ¿no? Ver qué es Twitter, ¿no? Cómo cambió a lo largo del tiempo, desde que empezó como un tipo de mensajería interna de una empresa, hasta después transformarse, antes de que lo compre X, en un producto de marketing y segmentación,
ahora que lo compra X. Pero bueno, nosotros dijimos esto es muy interesante, pero no lo vamos a tratar. Sí me interesa específicamente el tema del humor, porque el tema del humor sí está tratado, y en el tema del humor, lo que vemos por lo menos en el humor que se usa acá, es que es un humor, digamos, que para que cobre pleno sentido, utiliza sentidos que no son admisibles. O sea, lo mismo que pasa cuando, creo que se da el ejemplo, cuando integramos grupos abiertos, ¿no? Que nos pasa a todos, del colegio y demás, un grupo de padres grandes o de amigos grandes, y viene un humor, por ejemplo, machista, ¿no? Discriminatorio, digamos. Entonces ahí sí es cierto que se usa el recurso del humor, pero en este grupo están usando un recurso de humor discriminatorio, o sea, como una forma de agresión, digamos. Yo no uso redes sociales, digamos, no soy tuitero, no. Mi primer contacto con Twitter no es como usuario. Y de hecho, mi único contacto con Twitter como usuario fue este. Eh, pero, pero bueno, estas fueron un poco las opciones, que son pérdidas y creo yo que ganancias por otro lado. Y sí está al final puesto en qué se puede profundizar a futuro, que cubre algunos de los aspectos, obviamente no todos de los que mencionaste. Pero bueno, esa es más o menos la idea, que obviamente es imperfecta en cuanto a que le faltan desarrollos, pero que también explota mucho el contenido de los mensajes. Una cosa es también, fíjense que el énfasis en lo estructural, obviamente, y ahí también está puesto en la tesis, lleva a la pérdida al desestructurar las relaciones entre los mensajes, a una pérdida en la visión individual, ¿no? La más típica de la antropología, la personal. Pero esto nuevamente se hace como anticipación para poder entrar en esos temas, porque nos parece que esta primera aproximación de conjunto puede aportar mucho a la subsiguiente visión, más bajando al plano personal, y ahí sí incorporando otras herramientas propias de la etnografía más clásica de la antropología, con las entrevistas, el trabajo de campo, la intervención, ¿no? En la red o incluso en los grupos. Si no hay más intervenciones del jurado y del tesista, le vamos a dar la palabra al director, a Jorge Miseli, para que haga el cierre de esta primera etapa. Bueno, buenos días. Bueno, yo antes que nada, bueno, agradezco la intervención de los jurados, las precisiones, el haber navegado por esta tesis, que es una tesis que reconozco como ambiciosa, tiene una cuota de ambición importante. Bueno, yo como persona que se ha formado en la antropología y análisis de redes, reconozco también la enorme importancia de lo que White llamaba análisis estructural, ¿no? Y bueno, y la impronta que eso tiene en un trabajo de este tipo, un poco como salvoconducto teórico-metodológico, digo, ¿no? Y bueno, valoro muchísimo, muchísimas cosas, digamos, muchísimas cuestiones del trabajo de Omar, entre ellas el encuadre de un objeto complejo que se escapa de nuestras necesidades primarias de recorte. Es un objeto que cobra vida, que se perpetúa en el tiempo, que rehúye a las clasificaciones, ¿no? Bueno, y remarco muchísimo este esfuerzo de encuadre que hizo Omar, asistido de una manera mínima por mí, perdón, el celular. Digamos, hay una gran cuota de inventiva, de imaginación metodológica de parte de Omar en este recorte. Eso es algo que quisiera destacar.
Sí, había muchos caminos posibles, se eligieron algunos, sin duda. Esto tiene que ver con esa necesidad, esta relación de mapa y territorio que traza Bateson, que es como un mandato metodológico básico. Tenemos que optar entre sincronía y diacronía, entre distintas comunidades que interactúan, circunscribir un objeto en el tiempo, dotarlo de profundidad teórica, construir una teoría de rango medio que lo articule, que lo vincule con definiciones operacionales que nos permitan construir lo que Omar construyó, ¿no? Entonces, digamos, todo ese andamiaje, sin duda que es un andamiaje parcialmente deficitario en muchas cuestiones y no podría no serlo, y suscribo esta idea de que implica pérdidas y implica ganancias por otro lado, ¿no? Sin duda, eh, sin duda que es así. Se optó por darle prioridad al componente estructural y análisis textual por sobre el componente etnográfico. Eso fue una opción. Se optó por una mirada particular que tiene en cuenta cuestiones de la antropología digital, algunas cuestiones y otras no tanto, y se le dio un fuerte foco estructural que parte de la triangulación metodológica entre análisis de redes y análisis lingüístico-discursivo, con la idea de campo semántico dando vuelta por ahí, ¿no? Como organizador, como estructurador. Entonces, bueno, las respuestas que se dieron desde ese lugar, sin duda que son respuestas ampliables, perfectibles, se pueden enriquecer. Es más, apostamos a que así se haga en un futuro, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido también se excluyó el recurso de las imágenes, de los memes, porque también implicaban otra semiótica, otros componentes analíticos que se iban a sumar al inmenso background puesto en juego, ¿no? Yo lo que destaco de esta tesis es la trazabilidad enorme que tiene digamos, se puede ir claramente del input al output, uno puede cuestionar ese procedimiento, pero incluso si uno tiene en cuenta que fueron analizados y categorizados por una sola persona, digamos, hay 72.000 tweets en juego, no porque lo cuantitativo genere una ganancia en lo cualitativo automáticamente, sino porque yo creo, ahí destaco esta cuestión de la transparencia metodológica, de la honestidad que señaló Julieta, y bueno, lo que se ha puesto en juego es eso fundamentalmente, ¿no? Digamos, como que, bueno, pretendemos, o el objetivo de Omar era que se lo evalúe también en esos términos, ¿no? En los términos de un recorte que ha sido consciente, y aún luego de ejercido ese recorte, la fundamentación y el traslado de esta conexión entre input y output, consideramos que ha sido bastante consistente, y bueno, hicimos una apuesta en ese sentido, ¿verdad? Después, bueno, las cuestiones de vacancia, sí, se podría seguramente hacer una meta reflexión, un meta análisis de las cuestiones de vacancia que hay ahí. Digamos, se podría enfatizar más esa cuestión, y hay aspectos o ribetes que seguramente fueron dejados de lado, algunas veces de manera consciente, como en el caso del recorte, y otras veces de manera inconsciente, como ocurre en todo trabajo de investigación, en todo ejercicio de escritura, ¿no? La heurística negativa uno la puede aplicar a casi todo lo que se escribe, digamos, ¿no? Si uno pone el dial, sitúa el dial en la heurística negativa, claro, bueno, uno encuentra un montón de faltantes y es inevitable. Es casi una regularidad estadística, ¿no? Que uno puede hacer eso respecto a cualquier construcción textual. Pero bueno, la apuesta ha sido esa. Yo creo que con comentarios, sugerencias, con preguntas, entiendo que se ha valorado esa apuesta, ¿verdad? Y bueno, y
y yo creo que hay un prospecto metodológico acá que es interesante continuar y enriquecer, ¿verdad? Yo no soy usuario de Twitter, soy más usuario de Facebook. La, bueno, hay cuestiones de afinidad que uno ni siquiera puede rastrear, ¿no? Yo no me siento cómodo con el disparo de metralla de Twitter, me siento más cómodo tratando de argumentar. Y bueno, recién he hecho unas incursiones recientes por Twitter, no con motivo de esta tesis, sino porque tuve que darme de baja en un perfil que me habían hackeado. Y bueno, tuve que recuperar mi perfil, meterme con algunas cuestiones específicas de Twitter, y ahí me empecé a familiarizar más con el uso. Pero bueno, en fin, les agradezco la participación, y bueno, lo felicito a Omar también, y por esta incursión esforzada y autoconsciente que supo hacer en los vericuetos de Twitter. Bueno, de mi parte Gracias, estaría. Muy Jorge. bien. Y gracias al jurado. Ahora, terminada esta primera etapa, vamos a dejar de grabar, vamos a pedirle a Omar que salga de la sesión virtual, y también vamos a dejar de transmitir por unos minutos, 10, 15, hasta que esté elaborado el dictamen, y volvemos para leerlo y conectar de nuevo para que la lectura sea pública. Una vez finalizada la deliberación del jurado, entonces, y elaborado el dictamen, le vamos a pedir al director, Jorge Miseli, que lo lea. Bueno, en Buenos Aires, el 28 de noviembre de 2023, a las 8 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Omar Gabriel Orsi. La tesis versó sobre las repercusiones en la red social Twitter X del atentado contra la vicepresidenta argentina, llevado a cabo el 1 de septiembre de 2022. Se trata de un estudio de caso que tiene por objeto describir y caracterizar esas prácticas digitales generadas por usuarios sin afinidad declarada, cuya relevancia está dada por la proximidad temporal y ausencia de investigaciones al respecto. El trabajo es ambicioso y presenta una construcción teórico-metodológica mixta entre el análisis de la relación estructural de usuarios y red y el análisis lingüístico-semántico del contenido de los mensajes vehiculados y sus etiquetas. Para ello utilizo el análisis de redes sociales y el análisis estructural. En su desarrollo arriba conclusiones originales y presenta resultados innovadores en relación a la dinámica de producción de comentarios políticos y enfrentamientos en la esfera digital. Se valoró la honestidad metodológica entre las ganancias y pérdidas de los recortes y aproximaciones elegidas. La exposición oral fue solvente y clara. Se centró en el proceso de investigación y el tesista respondió adecuadamente a las observaciones del jurado respecto de cuestiones ligadas al desarrollo del contexto, la necesidad de reflexividad, el tratamiento de conceptos políticos y el procesamiento de datos recurriendo a técnicas interdisciplinarias. Por todo ello, el jurado resuelve calificar la tesis con 10. Felicitaciones, Omar. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias también por los comentarios, que los voy a revisar en el video para incorporarlos a futuras investigaciones. Muchísimas gracias. No, un placer. Después, si querés, Omar te envía un listado de bibliografía que por ahí te puede servir. Pero bueno, ahora a celebrar. Celebren. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Es realmente un gusto ser parte de este proceso al final, de tesis tan estimulantes, además, ¿no? Un poco lo que conversábamos era este interés por articular áreas, metodologías, disciplinas. Tiene los pros y las contras, pero en general son más los pros, porque tiene, digamos, abreva o contribuye a la originalidad y abreva a abrir las cabezas de quienes nos formamos parte de alguna de esas áreas, nos invita a conocer ese otro campo. Así que gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow.
yo agradezco también la participación enjundiosa de los jurados, de las juradas, y bueno, y también coincido con Mora en lo que dijo respecto de que estas cuestiones también generan aperturas de cabeza y obviamente y también generan dudas y replanteos, ¿no? Y es súper relevante esta cuestión de la interdisciplina o transdisciplina, ¿no? Lo de trans tiene como sentido generar un campo nuevo, no solamente combinar expertise, ¿no? Y me parece que esto es fundamental, sobre todo pensando en el tremendo proceso político que se viene y cómo soportarlo, iba a decir, pero bueno. Nada, creo que las herramientas analíticas contribuyen desde el lugar nuestro a que lo podamos gestionar al menos. Bueno, mucho trabajo por delante, Omar. Con esto entonces terminamos la defensa de la tesis. Vamos a elaborar el acta y mandarla a la facultad, y se las voy a mandar esta tarde o mañana para que vos puedas iniciar el trámite de título con esta acta que vamos a enviar. Con esto, entonces, Bueno, muchísimas gracias y buen día. Buen día a todos. Gracias.